que en la Biblia se conocen como los libros poéticos, ¿verdad? ¿Cuáles son los libros poéticos? Cantares, Eclesiastés y Proverbios, ¿verdad? Son característicos por la poesía hebrea. Principalmente, ¿verdad? Este libro de Cantar de los Cantares está lleno de poesía hebrea. Sin embargo, hermanos, es un libro que nos puede traer valiosas enseñanzas. Entonces, hace 8 días dimos la introducción, vimos un poquito sobre el libro de Cantares, ¿verdad? Vimos quiénes fueron los autores el autor de estos libros, ¿verdad? Estuvimos viendo también algo sobre Proverbios, algunas características del libro, algunos bosquejos también sobre los libros. Eclesiastés, ¿verdad? También vimos el título, vimos el escritor, vimos un bosquejo. Y todo esto es importante, hermano, para que nosotros podamos poner la base de lo que vamos a estar estudiando. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a entrar a la primera lección, ¿verdad? La lección número 1, y la lección número 1 se titula La invitación del amado. La invitación del amado. Estuvimos hablando, hermanos, de que este libro para los hebreos era un libro importante porque ellos reconocían la figura de Dios como el esposo del pueblo. Es decir, que Dios le llamó a su pueblo, ¿verdad? Dios se mostró como el esposo. Es decir, que su pueblo, ¿verdad? Él puso esta figura para que pudieran entender algunas verdades bien importantes, como la fidelidad, como la consagración, como el servicio hacia Él. Entonces, mire ahí en Efesios capítulo 5, en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que el esposo es ¿quién, hermanos? Cristo es el esposo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Pero ahorita nosotros somos la novia. ¿Por qué? Porque un día, cuando estemos en la presencia del Señor, va a ocurrir lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a unir con Cristo y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Esa unión es eterna. Así es que la palabra de Dios utiliza todas estas figuras, ¿verdad? Para ayudarnos a entender verdades espirituales. Ahí en el capítulo 5 de Efesios, capítulo 5, mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire cómo se presenta Cristo como el esposo, dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mira el versículo 30, hermano. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mira el versículo 32, cómo está hablando de esta comparación. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio es una comparación, hermano, de lo que es Cristo y su iglesia. Esa comunión que debe de existir entre Cristo y la iglesia es comparada con el matrimonio. Así debe de ser el matrimonio. El esposo ama incondicionalmente a su esposa, la sustenta, la cuida. La esposa se somete al esposo, lo respeta, ¿verdad? Y hermano, qué bendición es cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios a ser buenos esposos y a ser una buena esposa. Qué bendición cuando venimos a la Biblia y nuestro mismo Señor Jesucristo nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos conducirnos en el matrimonio. Eso es muy importante, hermano. Hoy en día el matrimonio es menospreciado.
el matrimonio es degradado, ¿verdad? Hoy en día la iglesia es menospreciada. Hay quienes ni creen en la iglesia, hermano. Ya no se congregan, ¿verdad? No creen en una iglesia local, en una iglesia, ¿verdad? Visible. Hay quienes hablan de una iglesia invisible. Pero, hermano, nosotros creemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz, hermano. Toda la escritura, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando dice toda la escritura, es toda la escritura. Amén. Es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, estos libros están dentro de la palabra de Dios y estos libros son útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, esa palabra perfecto, no es una palabra que quiere decir sin pecado. La palabra es que el hombre debe ser maduro, capacitado para toda buena obra. Entonces, hermano, nosotros tenemos que venir a la Biblia y tenemos que conocer todo el consejo de Dios, hermano, y de esa manera nosotros vamos a estar capacitados para poder hacer buenas obras. Entonces, hermanos, vamos a ver que este libro de Cantares, Cantar de los Cantares, ¿verdad?, no solamente indica la aprobación de Dios del matrimonio. Para los judíos representaba el amor de Jehová para su esposa, es decir, Israel. Ya dijimos que para nosotros, ¿verdad?, Cristo es el esposo de la iglesia. Pero cada creyente debe experimentar personalmente el amor de Dios en su vida. Entonces vamos a ver, en primer lugar, hermano, ahí tenemos el versículo de memoria, ¿verdad? Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Entonces ese es el versículo de memoria de esta clase. Ahora, vamos a ver en primer lugar, vimos esa pequeña introducción, vamos a ver en primer lugar el deseo de tener comunión. El deseo de tener comunión. Mire, un cristiano, hermano, tiene el deseo de comunión. Si usted es un cristiano y no tiene deseo de tener comunión, hay un problema en su corazón. No es normal que una esposa no quiera estar con su esposo. No es normal que un esposo no quiera estar con su esposa. Lo más normal en un matrimonio es que usted vea a una mujer y un hombre enamorados, que buscan estar juntos, que se buscan el uno al otro, que se aman mutuamente, que se respetan, ¿verdad? Y buscan el bienestar del otro mutuamente, hermano. Eso es lo más normal en un matrimonio. Cuando las cosas no son así, es porque algo está mal allí en el matrimonio, hermano. Algo está mal. Acuérdese, estamos comparando el matrimonio con la iglesia. Así debe de ser, hermano. Así como nosotros muchas veces hablamos de que estamos enamorados del Señor y de que amamos al Señor, así debe de ser nuestro matrimonio, hermano. Yo amo a mi esposa, yo quiero estar con mi esposa, yo quiero cuidarla a ella, quiero ser, hermano, quiero que ella esté bien. Y así, hermano, usted tiene que cuidar su comunión con el Señor. En el capítulo 1, vamos al capítulo 1. Mire cómo habla. Aquí estamos viendo la primera escena. Se verificó, dice, en el palacio del rey Salomón. Su joven esposa se dirigió a él y a los demás que estaban presentes. Ella apreciaba el amor de Salomón sobre todos los placeres de la vida. Mire, ahí estamos en Cantar de los Cantares. ¿Sí está ahí, hermano? Déjame llegar yo ahí. Eso es, ahora sí. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si me besara, dice, con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino. A más de olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas, dice, te aman. Atráeme en pos de ti, correremos.
El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón, dice, te aman. Entonces, aquí el primer punto dice el deseo de tener comunión. Ahora, en la letra A, es el pasaje que estamos leyendo, dice placeres íntimos. Placeres íntimos. Aquí, hermano, la palabra de Dios nos está ilustrando precisamente la comunión que debe de haber, ¿verdad?, entre un esposo y una esposa. Una comunión, ¿verdad?, correcta. Y esa es la comunión a la que Dios nos llama. Una comunión íntima, hermano. Que nosotros, ¿verdad?, podamos venir delante de la presencia de Dios, hermano, y deleitarnos. Amén. No, hermano, el cristianismo no es una tradición. No es una serie de tradiciones, no es una serie de cosas que nosotros venimos a hacer. Hermano, acuérdese que el cristianismo no es religión. El cristianismo es relación. Es relación. Tenemos una relación personal con Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, estábamos separados de Dios por causa del pecado, pero al recibir a Cristo, Él perdonó nuestros pecados, Él nos limpió, nos lavó con su sangre y establecimos una comunión personal con Cristo. Amén, hermano. Una comunión personal, pero con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante, hermano, porque no es una religión. Una religión es el esfuerzo de los hombres para llegar a Dios. Pero la Biblia nos enseña que Cristo nos abrió el camino al Padre. Amén. A través de Cristo nosotros tenemos entrada a la gloria. Y a través de Cristo nosotros podemos tener una comunión personal con Dios, hermano. Así es que así debe de ser la comunión del Señor. Así como una esposa está enamorada de su esposo, así como un esposo está enamorada de su esposa y busca pasar tiempo y se deleita con su esposa en su tiempo, en las cosas que hacen. Así, hermano, debe de ser el cristiano. Una pregunta, hermano. ¿Usted se goza en las cosas de Dios? ¿Usted se goza en su comunión con Dios? ¿Usted se goza sirviendo al Señor, buscándole? Si usted en su corazón no tiene ese sentir, algo está mal en su comunión con Dios. Cuando un esposo y una esposa, hermano, dejan de buscarse, dejan de pasar tiempo juntos, es porque algo se está estorbando en su comunión. Se habla de los mayores problemas o de las mayores cosas que traen problemas a un matrimonio. A veces son los hijos, a veces son los suegros, a veces son los problemas económicos. Hay diferentes causas, hermano, de por qué el matrimonio ya no está siendo como debería de ser, ¿verdad? Hay pleitos, hay divisiones, hay contiendas, a veces por los hijos, a veces por el dinero, a veces los suegros se están metiendo en el matrimonio, hermano, y no dejan, ¿verdad? Lo que Dios juntó no lo separe. El hombre dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, dice la palabra de Dios. El matrimonio, la relación del matrimonio está por encima de cualquier otra relación, hermano. Amén. Si usted pone la relación de sus hijos por encima de su matrimonio, entonces usted va a fracasar en su matrimonio. Al final, los hijos se van a ir y usted quedará con su esposo. Al final, su mamá y su papá van a morir. ¿Y qué cree? Usted va a quedar solo con su esposa, con su esposo. Así es que esa relación que usted comenzó con su esposa es una relación que la palabra de Dios dice que está por encima de todo. Hermano, en la vida cristiana, nuestra comunión con Dios debe de estar por encima de cualquier otra cosa. Mire, usted debe de cuidar su comunión con Dios, hermano. Debe de ser más importante que el trabajo, debe de ser más importante que los pasatiempos. Su comunión con Dios es principal, hermano. Debe de deleitarse. Habla de placeres íntimos. Habla de establecer una comunión constante e íntima con el Señor. La letra B dice descripción personal. Descripción personal. Hermano, qué bendiciones cuando nosotros conocemos a Dios. Dice la Biblia que Dios nos conoce a nosotros.
pero nosotros conocemos a Dios. Mire Cantares capítulo 1, versículo 5, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Versículo 6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, dice, no guardé. Esta es la descripción que el rey hizo de su esposa. De igual manera, Cristo describe a su iglesia. Cristo dice que su iglesia es justificada, su iglesia es santificada, su iglesia es perdonada y por tanto es preciosa a sus ojos. Hermano, qué bendición saber que a pesar de lo que usted y yo somos preciosos a los ojos de Dios. Amén. Eso es una bendición. La esposa dice, era morena porque sus medios hermanos la habían hecho trabajar en el campo en vez de dejarla cultivar su propia viña. Pero este hecho da testimonio de su laboriosidad. Amén. Entonces, qué bendición, hermano, que nosotros podamos conocer al Señor. Si un matrimonio va a ser un matrimonio bendecido, un matrimonio, hermano, que va a estar en una correcta comunión y relación, es porque usted conoce a su esposa y usted conoce a su esposo. Qué bendición es cuando, hermano, hay esa comunión tan íntima. Ya simplemente con ver a su esposa usted sabe lo que necesita. ¿Cierto o no es cierto? Su esposa lo ve su cara y ella ya sabe lo que pasó. Lo ve llegar del trabajo con esa cara y dice, algo pasó. ¿Verdad? Así es la comunión entre esposos, hermano. Así debe de ser. Así es el Señor con nosotros, hermano. Nuestra comunión debe de ser una comunión íntima. Debe de haber conocimiento mutuo. Mire, hermano, si usted va a ser un cristiano que sigue adelante en la vida cristiana y que tiene victoria, es porque usted conoce al Señor. Y porque conoce al Señor, hay cosas que usted ha decidido sacar de su vida, hermano. ¿Por amor a quién? Por amor al Señor. Yo le voy a decir, hermano, que hay cosas que yo saqué de mi vida, aún en mi tiempo de juventud y adolescencia. Cosas que yo no entendía. Pero me predicaron la palabra de Dios. Y yo tuve que sacarlas. Hay 3 cosas que yo cambié. Y que lo hice solamente porque creía en la palabra de Dios. Pero yo no lo hice, quizá, hermano, porque tenía ese... ¿cómo decirlo? Por ejemplo, una de las cosas que yo cambié fue mi manera de vestir. Otra de las cosas que yo hice fue cambiar la manera en que traía mi cabello. Usaba un poquito cabello largo. Usaba ropa de moda. El pantalón a medio trasero por aquí y por ahí, ¿verdad? Unas franelas un poquito flojas y usted sabe la moda del mundo. La música que escuchaba. ¿Por qué hice eso, hermano? Porque yo quería agradar a Dios. Yo no entendía mucho, pero a mí se me predicó, a mí se me enseñó y yo dije, yo voy a agradar a Dios. Amén, hermano. ¿Cuándo agradamos al Señor? Cuando le amamos, hermano. Amén. Cuando le amamos. Mire, hay cosas en la vida cristiana, hermano, que nosotros vamos a sacar porque amamos al Señor. Por puro amor a Él, hermano. Amén. No hay cosa que no hagamos cuando amamos, hermano. Anhelando la comunión constante. Mire el versículo 7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde te apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues porque había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos juntos a las cabañas de los pastores. Aquí está hablando, en este pasaje la esposa preguntó dónde podía hallar el lugar para tener constante comunión con su esposo, el rey. Ella le habló como un pastor que guía a sus ovejas a los pastores. Los rebaños quizás se refiere a los siervos del rey, quienes estaban siempre con él. Ella tenía que seguir las huellas del rebaño.
Habla, hermano, de la comunión constante que debe de existir. Un esposo y una esposa, hermano, el mejor tiempo y la persona con la que usted más disfruta estar, no es con su amiga, no es con su amigo, es con su esposo o es con su esposa. Es más, hermano, la mejor amiga que usted tiene debe de ser su esposa, hermano. El mejor amigo que usted tiene, hermana, debe de ser su esposo. Amén. Es triste y lamentable, hermano, que hay personas que se casan, hermano, y todavía quieren pasar, ¿verdad?, tiempo con sus amigos, más tiempo con sus amigos que con su esposa. Hermano, si hay una persona con la que yo quiero estar, es con mi esposa. Aquí, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde te apacientas? ¿Dónde se estés al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? El esposo buscaba a la esposa, la esposa buscaba a la esposa. Comunión constante, hermano, comunión constante. Mire, nosotros, hermano, al venir a Cristo, comenzamos una correcta comunión con Dios, pero tenemos que desarrollarla. Así como usted conoció a esa mujer y se enamoró de ella, y fíjese, hermano, su comunión creció y cada vez usted anhelaba pasar más tiempo con esa mujer. Usted anhelaba pasar más tiempo con ese. El tiempo nunca era suficiente. ¿Se acuerda cuando se enamoró de esa mujer, hermano? De ese hombre. ¿Se acuerda que no había tiempo suficiente? Los papás le decían, 1 hora vas a hablar por teléfono. Y esa hora le parecía cortica. Usted quería estar más tiempo, usted quería hablar más tiempo, hermano. Y sabe, hermano, es así nuestra comunión con el Señor. Tenemos que desarrollar una vida de oración. Tenemos que desarrollar, hermano, una comunión constante con el Señor. Mire Colosenses capítulo 2, versículo 6. Qué precioso es ese tiempo, hermano. Pero ahora que usted ha desarrollado una comunión con Dios, ahora que usted se ha unido a esa mujer, a ese hombre, ¿verdad? Dice, ahora son una sola carne. Amén. Así que lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios aquí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice, hermanos? Andad en Él. Si usted dice haber recibido a Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que Cristo está en su corazón. Quiere decir que Él es su Salvador. De la manera que ha recibido al Señor, es decir, hermano, antiguamente se utilizaba la frase entregar nuestra vida a Cristo o entregar nuestro corazón a Cristo. Cuando hablábamos de la salvación, utilizábamos ese concepto. Ahora decimos, yo ya hice mi oración de fe. Se oye mejor cuando decimos, entregué mi vida a Cristo. Amén. Porque ese es el concepto, hermano. De la manera que habéis recibido al Señor, permanecer. Es decir, le entregaste tu vida a Cristo. Es para vivir para Cristo. Hermano, cuando usted se unió a esa mujer, usted hizo un pacto. Y ese pacto es hasta que la muerte los separe. Hermano, es triste cuando dos personas se casan, ¿verdad? Y cada una de esas personas quiere estar por su lado. Eso no es un matrimonio que va a triunfar. Amén, hermano. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Le entregaste tu vida a Cristo, sigue en comunión con Él. Amén. Y nos dice cómo, mire lo que dice aquí, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Debemos arraigarnos, debemos sobreedificarnos, debemos de echar raíces, hermano, en nuestra vida cristiana. Debemos edificar nuestra vida cristiana. Amén, hermanos. Y déjeme decirle que eso lo entendemos, pero ¿sabe qué, hermano? El matrimonio también se debe de edificar. El matrimonio también se debe de edificar. Hermano, un matrimonio de éxito no es un matrimonio por casualidad que tuvo éxito. No, hermano. La esposa se comprometió
No un 50% ni un 90%. No es un 50 y 50. No es un 90 y 90. No, hermano, es un compromiso del 100% hacia allá y un compromiso del 100% hacia acá. No es que si se dan las cosas, entonces no, hermano. Cuando yo me casé, yo me comprometí a amar a esa mujer. Me comprometí a amarla, a respetarla y a serle fiel. Amén. Entonces, hermano, cuando hay un matrimonio, ¿verdad? Qué triste es que muchas veces, ¿verdad? ¿Qué diría usted como esposa de su marido, ¿verdad? Usted sabe que anda por ahí. Usted no se tranquila siendo infiel. No, hermano, hay un celo santo. La Biblia habla, hermano, la Biblia habla del adulterio espiritual. Y el adulterio físico nos muestra precisamente, hermano, nos muestra la gravedad de lo que es, hermano, una infidelidad, hermano. Así es con el Señor. Pero vamos a ir viendo algunas cosas, hermano. De la misma manera debemos de confiar en Él día tras día. Amén, hermanos. Exactamente como las ovejas confían en su pastor para que también, para que supla todas sus necesidades, también debemos de aprender a orar, tenemos que leer su palabra y desarrollar una vida, una correcta comunión con Dios, apropiándonos de sus promesas. Finalmente aprendemos que la alabanza y la gratitud son esenciales si queremos disfrutar de tranquilidad y gozo. Un matrimonio, hermano, de éxito es un matrimonio que se edifica. Piense, ¿qué puede hacer para edificar su matrimonio? Por ejemplo, hermano, es bueno que como matrimonio se hagan cosas juntos. No está mal, qué bueno que usted sirva al Señor, hermana, pero es mejor servir juntos al Señor. Usted como matrimonio servir al Señor. Amén. ¡Qué bendición! A veces el marido está involucrado y la esposa no está involucrada. A veces la esposa está involucrada y el esposo no está involucrado. Qué bendición es cuando los dos se involucran. Y así, hermana, mire, hay cosas, hermano, hermano, que usted debe hacer por su esposa y hacerla con ella simplemente porque la ama. Por ejemplo, hermano, cuando su esposa quiere ir de compras, hay esposos que son muy impacientes, ¿verdad? Usted sabe que salir de compras con una mujer es dedicar mucho tiempo. Amén. Amén. Ella se va a comprar unos zapatos y se mide 10 zapatos, ¿verdad? El hombre va a comprarse unos zapatos, los ve y dice, estos, listo, ¿verdad? Pero por amor a su esposa, usted participa en esas actividades. Hay cosas que a las mujeres no les gustan, pero por amor a su esposo, ¿verdad? La hace y pasa tiempo con ellas, ¿verdad? Entonces, hermano, el edificar, escucha, hermano, el edificar un matrimonio es que yo voy a dedicarme y me voy a interesar, hermano, en lo que a mi esposa le gusta. Ella se va a interesar en lo que a mí me gusta. Yo me voy a interesar en lo que a ella le gusta. Y juntos, hermano, vamos a participar de esas cosas. Hermano, qué bendición es cuando nosotros aprendemos. No solamente hemos sido salvos, pero empezamos a desarrollar una comunión correcta con el Señor y crecemos en esa comunión constante. Ahora, mire el punto número 2, hermano. El punto número 2 dice la expresión del amor. Este pasaje nos habla de la comunión del rey con su esposa mientras pasean en el jardín real. Y luego dice comparaciones y contrastes. Mira el capítulo 1, versículo 9. Dice aquí, versículo 9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en sus reclinatorios, dice, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Es para mí, mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres bella. Tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores.
Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. El capítulo 2, versículo 1 dice, yo soy la rosa de Sarón, el lirio de los valles, como el lirio entre los espinos. Así es mi amiga entre las doncellas. Aquí dijimos, estamos hablando de comparaciones y contrastes. El esposo y la esposa se elogian el uno al otro según las costumbres orientales, y luego la esposa habló de la belleza de la naturaleza que la rodeaba. Ahora dijimos que generalmente se atribuyen a Cristo. Las palabras del capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Se atribuyen específicamente a Cristo. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Hay un himno que utiliza esta frase. ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo se llama ese himno? Cristo es la peña. Amén, ¿verdad? Entonces, comparaciones. Ella representa a la iglesia de Cristo, quien ve a Cristo y a toda su creación perfectos, y se considera a sí mismo indigna de su amor. Qué bendición, hermano, es saber que en Cristo usted, a los ojos del Señor, ¿verdad? Aunque somos imperfectos, somos agradables a sus ojos, hermano, por la sangre de Cristo, por esa salvación que Él efectúa en nuestras vidas. Nosotros hemos llegado a ser a sus ojos, ¿verdad? Diferente. Dice la Biblia que hemos sido justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de Cristo, hermano, nosotros que estábamos muertos, ahora tenemos vida. A través de Cristo, nosotros estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos. Mire cómo nuestra vida ha cambiado en Cristo, hermano. Nuestra vida ahora es valiosa a los ojos del Señor. Amén, hermanos. Y qué bendición, hermano, es cuando en el matrimonio, precisamente, hermano, cuando hay un amor ferviente y un amor correcto. Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Así como Dios, somos nosotros imperfectos, pero Dios nos ve como valiosos, ¿verdad? En Cristo nos ve valiosos. Hermano, así en el matrimonio, hermano, no hay matrimonio perfecto. Amén. Pero cuando desarrollamos una correcta comunión con nuestra esposa, aún sus defectos, hermano, aún podemos amarla con sus defectos, y aún nuestra esposa nos ama con nuestros defectos. Amén, hermanos. Porque nadie somos perfectos. Nadie, hermano, todos tenemos equivocaciones, todos, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que cuando hay amor, hermano, nuestra comunión va a crecer, porque el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor, hermano, nunca dejará de ser, dice la palabra de Dios. Así es que así es nuestra comunión con el Señor. Dice la letra B, experimentando el amor. Experimentando el amor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó, ¿qué dice? Primero. Hermano, nosotros respondemos al amor de Dios. Él nos amó siendo imperfectos, hermano. Él nos amó como pecadores. Él nos amó, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha mostrado su amor, hermano. Ahora nosotros podemos amar a Dios porque el amor de Dios está en nuestros corazones, hermano. Dios nos ha capacitado para que podamos amarle. Nosotros no estábamos buscando a Dios y nosotros no amábamos a Dios, hermano. Él nos amó primero, amén. Qué bendición es saber eso. Ahora nos habla de experimentando el amor. Dice, después de las palabras de su esposo, la esposa deja de hablar de su propia indignidad y escribió a su amado el deleite que sentía al estar con él. Lo comparó al manzano, cuya sombra y fruto proveen doble bendición. En el versículo 3 del capítulo 2. Dice el versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra de del deseado,
me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Habla de sombra, ¿verdad? La cual representa la protección y el fruto del deleite que experimentamos al compartir sus virtudes. Hay un versículo que ustedes conocen, hermano, ahí en el Salmo 90, dice, perdón, Salmo 91, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, es una bendición estar bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, nosotros hemos venido a refugiarnos, ¿verdad?, a esa sombra, la cual nos da protección. Y no solamente protección, sino que habla de un fruto que deleita. La Biblia nos habla en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Ese fruto, el cual el creyente debe de experimentar en su vida cristiana. Mírelo ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. 5:22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice aquí la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Todos los que se han refugiado bajo la sombra que da Cristo han encontrado la solución a sus problemas. El fruto se refiere a todas las virtudes que se demostraron en la vida terrenal de Cristo. Este fruto lo da todo aquel que tiene al Espíritu Santo. Hermano, cuando nosotros estamos en una correcta comunión con Dios, vamos a gozar de sus bendiciones y vamos a ver el fruto del Espíritu Santo manifestado en nuestra vida. La esposa habla de un deleite. Y eso es lo que sucede en nuestra vida como cristianos cuando hay una correcta comunión con Dios. En el capítulo 2, versículo 4, miren lo que dice ahí. Capítulo 2, versículo 4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí, dice, fue amor. Me llevó, dice, a la casa del banquete. Habla de una comunión entre el esposo y la esposa, experimentando el amor. Ahora, número 3, miren lo que dice el punto número 3, llamamiento a la consagración. Llamamiento a la consagración. Capítulo 2, versículo 6 dice, su izquierda esté bajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. La esposa, a causa de su éxtasis, pidió que el rey la sostuviera. Enseguida ella se quedó dormida. Estos versículos son una introducción al siguiente párrafo, el cual, según algunos comentaristas, es un sueño de la esposa. Estamos hablando del versículo 8 al versículo 17. Dice la letra A, la invitación del amado. Mire el versículo 8. La voz de mi amado, he aquí que él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí. Está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbado por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, el tiempo de y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides del encierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes.
Muéstranos tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Primero dice aquí la invitación del amado. Y la letra B dice la esposa lo busca. La esposa lo busca. El plan bondadoso de Dios, hermano, está incluido en el remedio para los que poseen consagrarse a Cristo. Aquí estamos hablando de una consagración de el esposo y la esposa. Hermano, entendemos que el matrimonio es un pacto de comunión, un pacto, hermano, de fidelidad, un pacto de amor el uno hacia el otro. Cuando nosotros, hermano, llegamos a los pies de Cristo, hermano, tenemos que entender que debe de haber una consagración al Señor. Usted tiene a Cristo en su vida, usted tiene el Espíritu Santo morando en su ser y dice la Biblia que Él nos anhela celosamente. Mire, ahí en Santiago capítulo 4, es importante, hermano, que nosotros como cristianos entendamos, hermano, que al estar en Cristo estamos en una correcta comunión con el Señor. Establecimos una relación personal con el Señor. Dios espera, hermano, que usted le ame, porque Él le amó primero. Pero Dios también espera que usted sea fiel, que usted se consagre, que usted dedique su vida a Él. Hermano, un matrimonio no funciona si usted se casó, pero usted no es fiel, usted no se consagra, usted no ama. Un matrimonio no puede funcionar de esa manera. Dice el capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice, hermanos? Se constituye enemigo de Dios. Ahora, sabemos que la palabra mundo no se está refiriendo al globo terráqueo, hermano. La palabra mundo se refiere al sistema de valores de esta sociedad. La Biblia dice que no debemos de amar, hermano, las costumbres. No debemos de amar la manera en que este mundo vive. No debemos de amar, hermano, lo que este mundo hace. Debemos de amar al Señor. Dice el versículo 5, o pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La palabra de Dios nos dice, hermano, que no debemos de andar en yugo desigual con los incrédulos. Nuestra comunión es con el Señor. Amén, hermanos. Su comunión, usted debe de consagrar su vida al Señor, vivir para el Señor. Todo lo que estorbe su comunión con Dios, tiene que sacarlo de su vida. ¿Qué es lo que estorba su comunión con Dios? ¿Hay algo que estorbe? ¿Qué es lo que no le permite estar en una correcta comunión con Dios? El orar, el leer su palabra, el asistir a la iglesia, el servir al Señor, el vivir una vida consagrada. Hay algo que está estorbando, hermano. Mire, cuando algo está estorbando, hermano, nuestra relación con nuestra esposa o su relación con su esposo, hermana, usted debe de quitarlo. Quizás sea una enemistad, quizás sea un hábito, quizás sea un problema. Hermano, tenemos que edificar nuestro matrimonio. Tenemos que edificarlo mutuamente. La esposa que ama, dice la Biblia que la esposa sabia edifica su casa. Amén, hermano. Mas la necia, dice, con sus manos la derriba. Una consagración al Señor. El Espíritu Santo está morando en nosotros, hermanos, nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Mire, todo esposo ama a su esposa y la cela. Amén, hermanos. Yo no creo que usted se sienta
¿verdad? Usted se sienta a gusto viendo que alguien le anda coqueteando a su esposa. Por supuesto que no, hermano. Y viceversa. No me digan las mujeres son celosísimas. Bueno, ¿no, hermano? Claro. El espíritu que está en nosotros dice, nos anhela. ¿Cómo? Celosamente. Mire, cuando recién me casé con mi esposa, voy a confesarle algo. Ella era muy celosa, hermano. Ella no quería que se me acercara a nadie, hermano. Pero estamos sirviendo al Señor constantemente. Yo tengo que estar en contacto con las hermanas, y no que yo esté buscando a las hermanas, ni siempre con prudencia, siempre con sabiduría. Amén, hermanos. Y Dios ha trabajado en el corazón de mi esposa. Amén. Pero, hermano, qué bendición es cuando entendemos que el Señor nos anhela celosamente. El Señor, hermano, quiere que usted esté en una correcta comunión con Él, que su corazón le pertenezca a Él, que usted le sea fiel a Él, que usted viva para Él. ¿Es eso una realidad en su vida? No podemos servir al Dios y servir, hermano, al mundo. No podemos tener un corazón dividido. No podemos estar claudicando constantemente, hermano, en nuestra vida, en nuestro corazón. Si hemos recibido a Cristo, andemos en Él, arraigados y cimentados en Él. Si hay algo que estorba nuestra comunión con Dios, hay que quitarlo. Si hay algo que está afectando nuestro matrimonio, hay que quitarlo, hay que arreglarlo, hermano, que nuestra comunión sea la correcta. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Ahí al final va a aparecer el versículo de la próxima semana para que usted lo pueda aprender. Padre, gracias te damos, Señor. Ayúdanos en esta mañana a entender, Señor, que necesitamos estar en una correcta comunión contigo, Señor. Gracias te damos por tu